Señor Fulvio René Gallardo Román, la guerra Perú con Ecuador, llamada la Guerra del 41, se inició el 5 de julio de 1941 y concluyó el 29 de enero de 1942. Señor Fulvio René Gallardo, ¿qué tan triste para usted es estar o experimentar una guerra? Para un ciudadano, experimentar un conflicto bélico a la edad que yo tenía, naturalmente es de mucha preocupación y tiene relación con circunstancias que se viven. La invasión peruana o la guerra de Perú-Ecuador se ha venido buscando un arreglo prácticamente a partir de la independencia. En 1933, Perú negó los derechos amazónicos del Ecuador sobre el Marañón, entonces continuó este problema limítrofe y hasta 1941 en que el Perú invadió territorio ecuatoriano. ¿Cómo cree usted que la ciudadanía, el pueblo orense, enfrentó, qué reacción tuvo el pueblo orense ante la invasión peruana? En primer lugar, sobre la reacción del pueblo orense frente a la invasión, quisiera indicar que la cuestión territorial del Ecuador es una cuestión de toda su vida, con la diferencia de que el Ecuador o la presidencia de Quito o Real Audiencia de Quito no perdió territorio por guerras, pero lo perdió por tratados, por convenios, por arreglos que se hicieron desde época inmemorial. El Perú consideraba a Guayaquil como de ellos. Quería, en ciertas ocasiones, anexar a Guayaquil a su territorio. Bueno, las consideraciones que el Perú tuvo para invadir el Ecuador son muchas. Esas consideraciones son independientemente de hechos de la realidad. Por ejemplo, usted nombra en la pregunta a la ciudad de Guayaquil. Yo quisiera indicar que el ciudadano español Orellana fundó Guayaquil y descubrió en el Amazonas que son dos cosas concomitantes que favorecen al Ecuador en lo que se refiere a su personalidad. Naturalmente, el Perú aprovechó de diversas circunstancias para apropiarse del territorio que era territorio ecuatoriano desde épocas muy remotas. Aprovechó del territorio que colindaba con la ribera derecha del Amazonas. Pero naturalmente las cuestiones que determinaron finalmente la guerra del Perú, que no es una guerra casual, ni una guerra por circunstancias de hostilidades momentáneas. La guerra del Perú fue una guerra concebida desprofeso. Esto es necesario enfatizarlo. Para iniciar la invasión, el Congreso Nacional del Perú expidió un decreto. Mediante ese decreto dispuso la organización del agrupamiento del norte, que fue el agrupamiento con el cual ejecutó la invasión, un agrupamiento militar muy poderoso, con establecimiento en Tumbes, el mando general del general Ureta, Montehermoso, esos eran los apellidos de este general, y con artillería, caballería, aviación, marina, etcétera, ejecutó la invasión en ventaja y con conocimiento especialmente de América
y conocimiento perfecto de los países que intervinieron como mediadores, que de mediadores no hicieron nada, hicieron causa común con el invasor. Usted ha mencionado artillería, armamento que se utilizó en la guerra Perú-Ecuador. Don Víctor, bienvenido. Quisiéramos saber si sus pensamientos, su criterio, su conocimiento acerca de las causas de la invasión peruana o cómo repercutió en nuestra provincia y en nuestro cantón. En lugar, pues creo que el Perú conocía la debilidad nuestra por el canibalismo político que había en el Ecuador. Era muy débil para pagar la defensa. De que aprovechando esas circunstancias, el Perú pues nos invadió. Claro, se dice que la fuerza peruana la conformaban 9.000, casi 9.400 soldados, bien equipados, con artillería pesada y el respaldo de la fuerza aérea, así como buques artillados. En cambio, la fuerza ecuatoriana la integraban 3.400 hombres, la tercera parte prácticamente. No teníamos fuerza aérea y apenas un pequeño buque naval. Entonces, la desventaja era enorme, ¿verdad? Así es, precisamente tan pequeño el número de ecuatorianos. Además, que estaban en Quito concentradas las Fuerzas Armadas nuestras, no estaban en la frontera, muy poco, estaba muy débil. ¿En qué situación económica se encontraba nuestra provincia, la provincia de Oro, que era una de las invadidas? ¿Cuál era habían carreteros, había el ejército también tenían vehículos, tenían carros propios, tenían maquinaria, armamento pesado? ¿Cuál era la situación? Entonces tenía, y además el Ecuador actuaba a la defensiva, simplemente, pero no portaba la defensiva, ni siquiera se hacían los puentes, por ejemplo, en el río Fogones, ¿no? Porque había que no tener ese puente para que se metan los peruanos. Ese es el sistema nuestro ecuatoriano. Claro, la provincia no tenía ni siquiera carreteros, entonces los soldados tenían que caminar y llevar los fusiles, y los fusiles eran de la Primera Guerra Mundial. Entonces la desventaja era enorme. Y la producción de nuestra provincia daba solamente para el propio mantenimiento, nada más, entonces había la desventaja. Usted, don Víctor, hablando ya, concretándonos acá a nuestra región, ¿cómo usted recuerda de su niñez, tal vez, cómo afrontó, qué reacción tenía el pueblo piñaciense al sentirse en guerra, al sentirse invadido? En cuanto se ocasionó la invasión peruana en frontera, Piña se levantó. Piña hizo una marcha ese día, un día domingo, siguiente al día de la invasión, una marcha de todo el pueblo de Piña se movilizó gritando vivas al Ecuador, decían te pese o no te pese, te cuadre o no te cuadre, cuando será tu padre. Esta era la consigna del pueblo de Piña en ese día que se desfile después de la invasión. Desde ese momento los piñacienses comenzaron a sentir ese fervor cívico y patriótico. Se organizaron inclusive defensas civiles, los civiles se organizaron, los jóvenes de esa época se organizaron para estar listos para la defensa nacional. ¿Usted recuerda, don Fulvio, alguna experiencia en cuanto a esa situación? Una cosa fundamental es señalar el contingente militar del Perú respecto del contingente militar ecuatoriano. Bien. Que generalmente se la pasa desapercibido. El Perú tenía caballería, tanques, carros blindados, artillería, aviación y marina. Respecto de la marina basta citar el destructor Villar, que era un destructor poderosísimo. En lo que se refiere a efectivos, de general a subtenientes o alférez eran 2.278 históricamente, la tropa 31.378, por consiguiente el total de los que intervenían en el ejército peruano
de generales, oficiales y tropa eran 33.643, mientras de parte del Ecuador había un total de 11 oficiales, de 11 jefes, de oficiales 92 y de tropa 2.194, una diferencia totalmente notable. E inclusive el Perú tenía el paracaidismo militar. Naturalmente Sí. La situación de Perú era de absoluta ventaja. ¿Por qué? Porque la idea de invadir el Ecuador no fue de la noche a la mañana. Es necesario tener presente hechos históricos como estos. Un presidente del Perú en 1910 declaró su voluntad de invadir al Ecuador en 1910, o sea, 40 años antes de la invasión. Y en estas circunstancias, ¿qué sucedió? Que en primer lugar, el presidente del Ecuador, general Alfaro, frente a la declaración peruana de invadir el Ecuador, dijo que su deber estaba no en la presidencia de la República, sino en la frontera. Y por eso es que de la noche a la mañana amaneció con 10.000 de sus soldados en Chacras. Y en esas circunstancias es necesario, conversando sobre esto aquí en Piñas, es necesario tomar en cuenta que se organizó un batallón denominado Batallón Piñas con 400 hombres armados y equipados. Y no simplemente eso, sino que este batallón desfiló en Zaruma ante el general Pesante Sandarroceño, enviado por Eloy Alfaro, y con el aplauso de todos los presentes de este desfile magnífico del Batallón Piñas en 1910. Ajá. Y tuvieron la oportunidad de ir al frente de batalla o estar cerca. Claro, lo que pasa es que entonces el Perú consideró que era mejor no cumplir su promesa de invadir al Ecuador. Pero el Ecuador, en cuanto a espíritu, estuvo siempre alerta. Lo que ocurre es que varios gobiernos fueron negligentes en lo que se refiere a prepararlo al país para la defensa. La defensa impone organización de un ejército, impone adquisición de armas, etcétera, etcétera. Y eso no se hizo en el 41. En el 41 tuvimos un presidente de alta distinción por su erudición, por su prestigio, por su capacidad, como fue el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río. Sí, claro. Nosotros, los piñacienses, experimentaron algo muy preocupante porque los peruanos ya habían avanzado hasta Panupali. Don Víctor, ¿usted alguna vez conversaba sobre su experiencia en cuanto a la invasión peruana? Nos hablaba de que aquí habían trincheras, nos hablaba del lugar, de cierto lugar donde usted pernoctaba, vivía, que casi hubo una catástrofe, una matanza, algo que hubiera sido lamentable. Así es. En Loma Larga estaba el batallón Férez Cordero, con Teniente Pinto que estaba allí. Y un día aparecieron un desfile, gente ya con todos jóvenes, que eran peruanos. De los UMBE se venían a visitar el de Loma Larga. Entonces pensaron que eran los peruanos, y pues el Teniente Pinto dio órdenes de que lleven las armas o las trincheras que ya tenían en Pata Grande, que llamaban en Loma Larga. Estaban visto las trincheras ahí, dio la orden de lleven las armas allí, y él montó a caballo y dijo que si disparaba era porque eran los peruanos, se iba a echar a rodar en el barranco y el caballo lo dejaba ahí. Pero ocurre que él fue a ver si eran peruanos o no, y eran niños de la escuela de los UMBE que venían a Loma Larga, por suerte. Y salían con banderas. Venían con banderas, los dos adelante, y todos los niños atrás, y la profesora ahí. Entonces venían allá, pensaban que eran peruanos, pero eran los niños de los UMBE que venían
a los badanes. Y era muy notorio que Piñas estaba aislado de la parte baja de Guayaquil. Entonces los productos como la harina de trigo, la sal, los fósforos, etc., estaban escaseando, casi que ya no habían esos productos. Entonces tenían que cambiar de ruta, ir por Pacha, por Chilla, por Cuenca, Guayaquil. Así sucedía, ¿verdad? Claro, hay necesidad de señalar que el número de tropa ecuatoriana en la frontera era escasísima. Por ejemplo, hubieron solamente 2 batallones de línea, el Cayambe y el Montecristi. En Arenillas habían 2 jefes con 7 oficiales y 14 de tropa. En Santa Rosa, 2 jefes con 20 oficiales y 18 de tropa. Una cosa ridícula. Entonces, naturalmente, todo esto facilitó la agresión y facilitó la penetración. El Perú entró y ocupó los cantones de Santa Rosa, de Machala y de Pasaje, y parte del cantón Piñas. ¿De qué manera entonces afectó este aislamiento a Piñas? Claro, como se desconectó la provincia del Oro, por lo que acabo de indicar, naturalmente el comercio que venía de Guayaquil antes mediante buque de Guayaquil a Puerto Bolívar a Santa Rosa, y de Santa Rosa por ferrocarril a Piedras, y de Piedras a Piñas, a Zaruma, a Loja, etcétera. Naturalmente quedamos en condiciones de extraños, en condiciones de total marginación. Esa situación fue sumamente dura, sumamente perjudicial para el pueblo de la provincia, que tuvo que acondicionarse en el cantón, a donde llegó en primer lugar algunas unidades de paso mal equipadas, de jóvenes inexpertos, no preparados, y además, obviamente, el Febres Cordero ocupó Piñas, y el Febres Cordero tuvo cuidado de Panupari y sobre todo, y por eso es que en Panupari se dio ese golpe de mano que llaman militarmente, mediante el cual 3 jefes militares, como son Moisés Oliva Ojeda, sorprendieron al Perú con la obligación de retroceder a Piedras, porque no les quedaba otra solución ante el ataque de Moisés Oliva Ojeda, del subteniente Manuel Azurita Miranda y de Leonidas Plaza Lazo, que era teniente. Yo recuerdo perfectamente de quién era un señor que tiene familia aquí en Piñas, Revelo, que era ordenanza y soldado, y que creo que también peleó en Panupari, donde hicieron 3 frentes, propiamente del frente y de la derecha, de las montañas, de la derecha y de la izquierda, y los sorprendieron a los peruanos, obligándolos a retirarse a Piedras. Claro. Don Víctor, le digo algo. Juan de Dios Simancas, párroco de Santa Rosa, relata algo muy interesante. Dice que al convento habían llegado algunos soldados demasiado cansados a pedir ayuda. Entonces dice que los hombres de Santa Rosa, las mujeres, se dedicaron a darles la suficiente ayuda a estos soldados. Como decían antes, caminando, ¿no? Iban siempre a pie y con los fusiles de la Primera Guerra Mundial. Entonces dice que las mujeres se dedicaban a curar a los heridos, llevándoles comida a los combatientes. Y él califica, entonces es donde califica a la provincia, dice, es un pueblo heroico el que vive en estas desgraciadas provincias, hablando de las provincias del sur. Las mujeres y los hombres piñacienses tuvieron esa actitud
de apoyo a los soldados aquí en Piñas, don Víctor? Por supuesto que sí. Piñas, yo toda la ayuda para Piñas fue muy negativo económicamente. Piñas estaba recién instalado el Consejo de Piñas en enero y viene la invasión en el mes de julio, de manera que evento económicamente fuerte, pero Piñas no dejó de atender a los soldados, las escuelas las ocuparon también los soldados, la Unión Obrera lo ocupó para combatir el Yatarqui, y así fue ubicado las escuelas, fueron ocupadas por los militares, igual la casa municipal también. Claro, tenemos la coincidencia, ¿no? En el sentido de que el Cantón Piñas, el flamante Cantón Piñas, se iniciaba el 1 de enero de 1941, tuvo que afrontar y comenzar a organizarse, ¿no? Y también a afrontar la terrible invasión peruana, don Fulvio. Claro, yo recuerdo, muchacho, que entonces en Piñas la gente conversaba que los peruanos, cualquier momento decían ellos, los peruanos, sus voces llegaban a nuestro medio diciendo que cualquier momento tomaban café en Piñas y merendaban en Loja. En esas circunstancias, obviamente, con el temor de los vuelos de los aviones peruanos que llegaban determinados días, cuando vinieron en realidad, como se cree, a bombardear Piñas, se nubló completamente Piñas y Zaruma, totalmente nublado, de tal manera que se escuchaba el ruido de los aviones, pero los aviones no veían absolutamente nada porque estaba totalmente nublado. Y en esas circunstancias, los aviones, supongo yo, que para retornar a su país, siguieron el curso del río Calera que los llevaba al río Puyango para ir a Tumbes. Entonces llegaron a San Roque, que era una población totalmente abandonada, y bombardearon San Roque, lanzaron bombas y hubo algún daño de ese bombardeo circunstancial. Cuentan algunas personas que se escuchaba el sonido el ruido de los aviones y el caer una bomba, 2 o 3, no sé, que la escuchaban clarito de aquí de Piñas y con mayor claridad más arriba del Chilchiles. Vamos a escuchar una lectura importantísima que trata sobre el papel que desempeñó la mujer piñasiense en apoyo tanto a sus esposos, a sus hijos, a todos los piñasienses que estaban listos para enfrentar al invasor peruano, y también su respaldo en todo sentido hacia las tropas que estaban asentadas, acantonadas aquí en Piñas, que estaban cruzando por problemas muy graves, por el aislamiento y por el hecho mismo de la invasión peruana, que no tenían desde el gobierno el apoyo que se esperaba. Escuchemos. El Cantón Piñas frente a la cuestión internacional. De los pueblos de la provincia del Oro, de este jirón de suelo ecuatoriano, que ha sido arrasado por la codicia y ambición peruana, el Cantón Piñas, el Benjamín de los cantones del Oro, apenas si tiene 10 meses de existencia, como tal, ha sabido encarar con dignidad, con sobra de sacrificios, el número crecido de problemas de toda índole que desde los primeros días de julio se han presentado hasta el momento actual. Ante la inescrutable ley del destino, nada pudo el valor y el sacrificio de nuestros soldados, nada los sinsabores y las amarguras de nuestros hermanos de la frontera, nada la presencia en los puestos de mayor peligro de nuestras mujeres, dignas hijas de Manuel Las Cañizares. Cundió el desconcierto, nuestras armas tuvieron que ceder terreno, el más fuerte, pero no el más valiente. La fuerza del derecho no movió ante el derecho de la fuerza. Entonces Piñas, con el dolor más lacerante en su corazón, principió a recibir a sus hermanos que abandonaron el dulce hogar, comodidades, bienes y haciendas, abandono que no significa otra cosa que la protesta altiva y callada contra el invasor. Piñas abrió sus brazos como madre cariñosa para estrechar a todos y con la esperanza de hacer aliviar la ausencia de la casita lejana
procuró el mayor número de atenciones y comodidades a los evacuados, sin más mira que el cumplimiento del deber, sin otra preocupación que la realización del verdadero patriotismo. Piñas compartió desde entonces con sus hermanos de desgracia su diario sustento. Piñas, cantón joven, aún económicamente, vertió sus ahorros convertidos en varios cientos de sucres en manos del Supremo Gobierno, óvulo pequeño pero práctico, para sumarse a otros muy cuantiosos que servirían para la compra de ropa y zapatos de nuestros soldados que venían a la frontera a rechazar el ambicioso y soberbio vecino que busca espacio vital en Indoamérica. Piñas, más aún, envió a los puestos mismos de lucha de los soldados bultos de ropa, víveres, medicinas, etc. Nada importa ahora un sacrificio cuando la patria, la madre adorada, está en peligro. Ningún hijo de este cantón, por humilde que él fuera, ha rehuido su concurso. El civismo, la ecuatorianidad, sentidos verdaderamente, han sido el lema. Piñas elevó ante todo su voz de protesta ante la conciencia de América, ante el mundo por el atropello que los cascos peruanos inferían a nuestro suelo. Cientos de sus hijos, pletóricos de entusiasmo y rebosantes de corazón de entusiasmo, marcharon a empuñar los fusiles en la frontera. Todas las actividades no tenían otro fin que la santa causa de la patria. Cuando se acordó el cese de hostilidades, nuestras tropas se replegaban a mejores posiciones y en cumplimiento de órdenes emanadas por la superioridad militar, Piñas tuvo que proveer el rancho necesario por pocos días a estas tropas. Ningún esfuerzo, ningún sacrificio se ha omitido. Había que atender tanto a los soldados como a los evacuados. Aún ahora tenemos 300 evacuados cuya mantención está a cargo del pueblo, ya que la exigua ayuda del gobierno se terminó hace mucho tiempo. Estos evacuados necesitan también medicinas. La tropa necesita atención médica y medicinas, y en la Cruz Roja, la encargada de esta obra de beneficio o de beneficencia, y es la Cruz Roja la encargada de esta obra de beneficencia, por intermedio de las señoras y señoritas de lo más selecto del lugar. Este servicio se hace por turno de 2 señoras o señoritas por día, bajo el control de la muy distinguida y honorable señora Otilia Loaiza de Carrión, meritísima presidenta de la Cruz Roja del lugar, y del señor Luis Moscoso, entusiasta y alto caballero. Poco tiempo está funcionando esta institución, muy poco ha recibido de Quito, pero los habitantes Licenciado, han sabido esforzarse contéstenos más, porque gusta el la botiquín de la Cruz Roja tenga lo indispensable. Así lo pudo comprobar la cultísima señora Elvira Yoder, presidenta de la Cruz Roja Ecuador, cuando honrara a Piñas con su valiosa visita. La señora de Yoder pudo sentir el palpitar heroico de la mujer de Piñas, lista para marchar al frente de guerra, para restañar con emoción y cariño la sangre de los heridos de sus hermanos soldados. Piñas se siente orgulloso al tener para su custodia y tranquilidad muchos centenares de soldados, jefes, oficiales y tropa de todas las armas, y a pesar de su agotamiento, sigue prestando las posibles ayudas a estas tropas y se esfuerza por prodigar las mejores atenciones. Hay que consignar con toda franqueza que miramos con verdadero terror el embotellamiento en que se encuentra Piñas, cerrada la vía principal de aprovechamiento e intercambio comercial con Guayaquil. Difícil y muy costoso los viajes por Loja, Cuenca a Guayaquil, más aún los transportes de ropa, víveres, etc., desde cualquier lugar de la República a Piñas. La agricultura abandonada, el retiro de nuestros valientes soldados de los puestos más avanzados, cuya ubicación daba un porcentaje enorme de probabilidades sobre la adversidad, diciendo está que la vida en Piñas se torna día a día más difícil. Escasos víveres de primera necesidad no escasean, faltan ya. Muy pronto el hambre se cernirá sobre nuestro suelo, y aún y todo vivimos con la terrible incertidumbre de la situación internacional. 30 segundos. Nuestro patriotismo, nuestra moral ciudadana es fuerte, es firme, pero queremos con toda la mejor intención dar la voz de alerta al gobierno a fin de que el arreglo pronto y definitivo de nuestro problema limítrofe nos traiga tranquilidad para que vuelvan los tractores a perforar los campos y las doradas mieses. Entonces el himno de la abundancia por estas regiones. Piñas, 13 de octubre de 1941.
Increíble estas expresiones, muestra de patriotismo, valor, entusiasmo. Es increíble que en 1941 hayamos tenido a estas mujeres patriotas, ¿no?, dignas de resaltar sus figuras. ¿Qué opinión le merece sobre este manifiesto de las mujeres viñacienses que en 1941, señor Fulvio René Gañán? Lo que hemos escuchado es una cosa sumamente interesante que da suficiente diafanidad a la presencia del pueblo de Pillas, de las mujeres de Pillas, respecto de la agresión peruana. Cuando llegaron lo que se llamaba entonces los evacuados, el pueblo de Pillas, sin distinción, de brazos abiertos, recibió a los compatriotas que venían de lugares de la frontera, especialmente del Cantón Santa Rosa, que entonces no había el Cantón Arenillas. Del Cantón Santa Rosa vinieron y algunos, muy pocos, encontraron alojamiento dentro de la ciudad, pero los demás en diversos lugares del contorno y de la parroquia de Pillas encontraron donde vivir y fueron muy bien acogidos. En este aspecto hay una cosa sumamente interesante, la siguiente: mi padre fue elegido vicepresidente del Consejo Municipal en la sesión inaugural del 1 de enero de 1941. A los 2 meses fue elegido, fue encargado de la presidencia porque el presidente del Consejo Municipal, doctor Juan María Loaiza, renunció el cargo. 2 meses después fue ratificado o confirmado como presidente del Consejo Municipal de Pillas. El Consejo Municipal tuvo una intervención sumamente interesante en lo que se refiere a los evacuados, a los compatriotas que vinieron de diversos lugares a alojarse en Pillas. ¿Qué encontraron de ayuda? Que el Consejo Municipal abrió un almacén de abastos. El Consejo Municipal abrió un almacén de abastos. Ese almacén de abastos vendió al común de los habitantes a precio de costo, es decir, sin ninguna subida del precio, no obstante que obviamente con la caída de los cantones Santa Rosa, Machala y Pasaje, ya de Guayaquil no venía absolutamente nada. Lo que venía de Guayaquil venía por Cuenca, por el camino real que salía aquí a un sitio del Cantón Saruma. Bueno, el municipio de Pillas estableció el darles a los llamados evacuados, empleo ese término porque es expresivo, para decir lo que queremos decir. Entregó lo necesario de acuerdo con el número de la familia, entregó lo necesario para la subsistencia, de tal manera que durante todo el tiempo que estuvieron aquí, los compatriotas que vinieron de diversos lugares tuvieron que comer sin problemas. Y la población civil se portó similarmente muy gentil y muy generosa. Claro, en definitiva, tanto el gobierno municipal recientemente creado como la población civil prestó el máximo apoyo, la máxima ayuda a los evacuados y a las tropas, a los soldados que estaban aquí. Don Víctor Murillo, Piña recibió a los evacuados de Huaquillas, Arenillas, Santa Rosa, de la parte más cerca de la frontera. Y de Piñas fueron evacuados tal vez a otros lugares, a Loja, algo así. Así es, efectivamente. De Piñas, Juan Miguel Loja, señor Teófilo Ochoa y don Mauro Ochoa. Son que son de Piñas hasta Loja, en la ciudad peruana. Ellos fueron. Juan Miguel Loja se quedaron en Loja, Mauro Ochoa y Teófilo Ochoa. Y así como ellos se quedaron en Loja, no regresaron, sucedió algo con los evacuados de la parte baja, que vinieron acá
y no todos regresaron a sus casas, sino que habrán ciertas personas que se quedaron a radicarse aquí en Piñas. ¿Sucedió? Yo creo que los que vinieron de diversos lugares como consecuencia de la agresión peruana, de la ocupación de los cantones de la parte baja de la provincia, regresaron a sus lugares. Puede que uno que otro, muy desconocido, no haya regresado. Lo que sí ocurrió es con la gente de Piñas, que salió a diversos lugares, especialmente a Loja. Después de que se tranquilizó todo, esas personas se quedaron allí. Puedo yo indicar, por ejemplo, el nombre de don Amador Ochoa, del padre de mi tocayo Fulvio Ochoa, no recuerdo en este instante el nombre, y de otras personas más que se quedaron ya definitivamente en Loja. ¿Usted recuerda alguna anécdota que vivió en cuanto a la invasión peruana? Lo que le mencioné hace un rato acerca del periodo que todos los niños de los Zumbe, cuando venían a Loma Larga a visitar la escuela, pero hubo el periodo de que se han atacados, por suerte el teniente estaba allí, de la caballería, fue que avanzó a ver si eran peruanos, no fueron peruanos y no pasó nada, pero hubo ese peligro, ¿no? Si ha sido más cobarde todavía que disparaban. Una cosa interesante que es necesario hacerla conocer es que las unidades militares, por ejemplo, no solamente que ocuparon Buenaventura, sino que ocuparon Oromoro, Palo Solo, Ñalacapa, fueron entonces a Balsas, Marcavelí, el personal de tropa, ¿no? Con sus oficiales correspondientes. La invasión peruana en nuestra provincia afectó, claro, la parte alta, Piñas, Zaruma, Portobelo. El padre Ángel Benigno Feijó me contaba una anécdota. Dice que en la fiesta de Portobelo, él quería irse, pero era muy niño, no podía irse solo. Y le pidió a su hermano, que se llama Ernesto, que lo lleve a la fiesta de Portobelo, y lo llevó. Y dice que ingresaban al teatro en Portobelo, porque dice que en ese tiempo, en 1941, ni Zaruma ni Piñas tenían teatro, pero Portobelo sí. Y cuando ingresaron, dice que escucharon una voz que decía: atención, atención, tenemos una noticia muy triste, el Perú invade al Ecuador. Eso escucharon, y dice el padre. Entonces se terminó la fiesta, hubo un gran mitin, todos gritaban abajo del Perú y vive el Ecuador. Don Víctor, ¿usted cree que el afán de los peruanos, por el hecho de que avanzaban hacia Piñas, Portobelo, Zaruma, ambicionaban apoderarse de las minas, de la riqueza agrícola de Portobelo? Don Víctor. Entonces era parte de la región de ellos, que no pudieron llegar por suerte. No había carretera todavía de Buenaventura a Panupán. Y en consecuencia quedaron hasta en Panupán, hasta ahí llegaron. Me interesaría sobremanera saber el nombre de la persona que escribió el artículo que acabaron de leer. Este artículo es sumamente interesante e importante porque habla de cómo es la gente de Piñas, de cómo se preocupa. Ese es el Piñas que yo añoro y ese es el Piñas que yo recuerdo, con su gente solidaria, con que ha caracterizado siempre por ayudar al más necesitado. Y tanto hombres como mujeres se han puesto siempre al frente para ayudar a todos los que lo necesitan. Don Luis Moscoso, un personaje de Piñas. La señora Otilia, otra gran dama. Y qué decir de don Araldo Gallardo, como un hombre, como un literato, como un político íntegro y honesto y preocupado por ayudar a los demás. Un saludo fraterno para Fulvio René, directo amigo. No sé si me recuerda, pero yo sí lo recuerdo perfectamente. Un abrazo fraterno y felicitaciones y gracias por la emoción que despiertan su programa y sus palabras. Muchas gracias, mi seguida amiga Irma Ortiz, una dama que vive en Quito y que extraña mucho a su tierra. La lectura que usted escuchó no tiene una sola firma, tiene varias firmas, pero es el mensaje de toda esa organización, todo el grupo de damas de la Cruz Roja,
que hizo mucho por la defensa del territorio nacional. Así es. Muchas gracias. Gracias y felicitaciones. Importante esa anécdota pues, de mencionar, pues, ¿no? Estaba ocurriendo. Los peruanos no llegaron a la parte alta pues, porque no había carretera. Y teníamos ejército ya pues, en Buenaventura, en Palo Solo, en Nueva Larga, en todas partes, todavía no alcanzaron a llegar a la carretera, pero pues bueno. Lamentaríamos, ¿no?, que en ese tiempo no había carreteros, o por suerte, como dice usted. Nos favoreció que no es la carretera todavía. Nos favoreció, ¿verdad? Porque si no, los peruanos se hubieran... ¿Y usted recuerda cuántos aviones volaron por sobre Piñas? ¿Hubo 1, 2 o 3? Yo recuerdo que una mañana de un día viernes, sobrevoló un avión que vino del Perú, se volvió por acá, dio la vuelta por acá, por San Roque, pasó y se fue a la frontera. Y por la tarde, ese mismo día, vinieron 2 aviones que vieron apenas nublados seguramente y las agumas, sacaron 7 bombas en San Roque. Cayó 7 bombas. 7 bombas y cayeron unas en el centro de la parroquia, cerca de la iglesia, que descubrieron parte de la iglesia y parte de la casa donde Liceo Romero. 7 bombas. Entonces en la gente, en los pobladores, cundía el pánico. Debe haber sido terrible. No, prácticamente no. Ahí no aceptó mucho. Recuerdo que la gente era la área de coleteo. Ustedes miraron por la noche a ver qué había pasado. Visitar a San Roque, ver qué había pasado, auxiliar, pero no causó pánico. Claro, don Fulvio, ¿qué conclusión podríamos sacar o qué conclusión podríamos decir acerca de lo que enfrentó Piñas, ¿no?, cuando sucedió la invasión peruana? Bueno, Piñas se presentó ante el país como un pueblo valiente, como un pueblo responsable, como un pueblo de gran patriotismo ante la invasión peruana, ante la agresión peruana. No solamente con el recibimiento y el trato que dio a los compatriotas que vinieron de diversos lugares de la frontera, sino con los soldados que estuvieron aquí en Piñas, específicamente en el Febres Cordero, que combatieron en Panupali, y que desde entonces yo conozco que lo que ocurrió allí es un golpe de mano en términos militares. Consistió en que el comandante de la compañía, Moisés Oliva Ojeda, fue por el frente. El teniente Leonidas Plaza Lazo, o sea, hermano de Galo Plaza, fue por la derecha, y el subteniente Manuel Azurita Miranda fue por la izquierda. Entonces a los peruanos que estaban en Panupali los atacaron de frente y por los costados, y naturalmente allí hicieron una matanza terrible de gente que la hicieron, a los que sobrevivieron los hicieron retroceder. Silvio Luciano Romero. Gracias, muy buenas noches. Las cosas de la vida estoy pensando, abrazando una amarga ilusión. Estoy creyendo en tu posible regreso, estoy gritando en mi desesperación. Ay, vuelve a mí, vuelve a mí. No me mates con tu olvido. Vuelve a mí, ay, vuelve a mí, que sin ti estoy perdido. Por las noches platicando con mis penas, me pregunto cuánto tiempo durará esta angustia de no
camino, y si en el cielo Dios mi ruego escuchará, vuelve a mí, vuelve a mí, no me mates con tu olvido, vuelve a mí, ay, vuelve a mí, que sin ti estoy perdido. Adiós, ya me quedo sin ti, y así, ¿para qué más vivir? Sin ti no podré más luchar, sin ti, ¿para qué resistir? No sé, ¿para qué quiero amor? La esperanza sin ti ya no tiene valor. Al fin te podré olvidar, si la vida es así, ¿para qué más vivir?